Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a iniciar trabajando nuestro primer tema que corresponde a los exámenes bimestrales. Los temas que trabajemos a partir de hoy van a incluirse en los exámenes bimestrales, ¿de acuerdo? Así que vamos a prestar mucha atención. Muy bien. Nuestro primer tema para el examen bimestral es la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué es la Constitución Política del Perú? ¿No? La pregunta, ¿qué es la Constitución Política del Perú, profesor? Acá al costadito observamos un libro, es un libro, ¿de acuerdo? Que justamente dice Constitución Política del Perú. Pero, ¿qué significa este libro? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? ¿Ya? Vamos a ver. La Constitución Política del Perú es la Carta Magna, sobre los cuales reposan los derechos y deberes de una sociedad. O sea, en otras palabras, para que me comprendas mejor, la Constitución Política del Perú es un libro, un documento, también se le puede decir un libro, un documento, donde se encuentran los derechos y deberes que le corresponden a cada ciudadano, o sea, los deberes y derechos que tiene cada persona, ¿ya? Los deberes que cada persona debe cumplir y los derechos que se le deben respetar como ser humano dentro de un país. Entonces, eso es la Constitución, ¿ya? Es el libro que contiene los deberes y los derechos que cada ciudadano debe de cumplir. Si son deberes, lo que debe de cumplir, y si son derechos, lo que el Estado debe respetar sobre ese ciudadano. También se le conoce como el libro especial. Es un libro especial. ¿Por qué especial? Porque dentro de él contiene, vuelvo a repetir, los deberes y derechos que cada persona tiene por el hecho de ser un ser humano, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa Carta Magna, profesora? Carta Magna es un título, digamos, el otro nombre con el que se le conoce a la Constitución Política del Perú. Pero ¿por qué se le dice Carta Magna? ¿Qué significa Carta Magna? Carta Magna significa expresión de libertad, ¿de acuerdo? La palabra Carta Magna significa expresión de libertad. Hace muchos años atrás, cuando todavía se vivía en épocas antiguas de la Edad Media, hubo un enfrentamiento entre los reyes y los miembros de la sociedad. Entonces, en ese enfrentamiento, los miembros de la sociedad le pedían al rey el respeto de sus derechos como ciudadanos. Entonces, esa petición de derechos que el pueblo pedía al rey, lo expresaron en una carta, a la que llamaron Carta Magna, ¿de acuerdo? Que fue un documento, que fue este librito, un documento que expresaba la libertad que deseaban las personas de aquellos años. Querían ser libres, querían tener derechos, querían que se les respete, ¿de acuerdo? Entonces, la Constitución Política del Perú es un libro especial. ¿Por qué? Porque contiene los derechos y deberes de una persona o de todas las personas que habitan dentro de este país, ¿de acuerdo? Y Carta Magna es el título con el que también se le puede conocer a la Constitución Política del Perú. Se le puede llamar la Carta Magna o la Constitución Política, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos. Vamos a preguntarnos, profesora, ¿dónde tiene su origen? ¿Cómo nace la Constitución Política del Perú? ¿Cómo se origina? ¿Dónde nace esta Constitución Política? Ah, muy bien. La Constitución Política, la creación de ese libro especial que contiene nuestros derechos y deberes, tiene su origen a inicios de la República, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es esto, profesora? A inicios de la República es cuando don José de San Martín llega al Perú, proclama la independencia. Una vez proclamada la independencia, don José de San Martín, vamos a decir que ya se va a iniciar la República. ¿Por qué República? Porque vamos a empezar a tener gobernantes, presidentes, ¿de acuerdo? Entonces, tiene su origen histórico a los inicios de la República.
Después de proclamar la independencia, el general San Martín o don José de San Martín, ¿qué es lo que hace? Convoca, llama, ¿de acuerdo? Es un llamado de personas, ¿para qué? Para formar un congreso constituyente, ¿ya? Un congreso. Así como hoy día hay un congreso, tenemos un congreso donde hay varias personas que se encargan de elaborar leyes, ¿ya? Entonces, don José de San Martín convoca a un grupo de personas para que se forme el congreso constituyente. Este congreso, ¿qué función va a tener? Van a tener que discutir no pelear, sino conversar, compartir opiniones. ¿Para qué? Para aprobar la creación de una constitución, ¿de acuerdo? De una constitución, o sea, la creación de un libro especial que contenga los derechos. Este congreso va a aprobar nuestra primera constitución. ¿Cuándo? El año 1823. O sea, quiere decir que el año 1823 vamos a tener nuestra primera constitución, ¿de acuerdo? Llamada así, Constitución Política de 1823. ¿Ya? Esa va a ser nuestra primera constitución. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nuestra constitución política se encuentra dividida. ¿Ya? Se encuentra dividida, ¿por qué? Porque tiene muchos artículos, ¿ya? Tiene 206 artículos y estos 206 artículos están agrupados cada en 6 títulos diferentes, ¿de acuerdo? Por eso es que nos dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo está organizada la Constitución? La Constitución política está organizada o está dividida, ¿no? En 6 títulos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene 206 artículos. Tiene muchos artículos, tiene muchos subtítulos, demasiados, mira. 206 subtítulos. Y esos 206 subtítulos se han recogido y se han agrupado en 6 títulos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos títulos que contiene la Constitución política? El primer título habla de la persona y de la sociedad. ¿Qué significa esto, profesora? O sea, aquí en el primer título de la Constitución vamos a encontrar nuestros derechos y nuestros deberes. Aquí se encuentran escritos cuáles son tus deberes como persona o ciudadano y cuáles son tus derechos que deben ser respetados en tu país. Por eso dice de la persona y de la sociedad. Habla de nuestros derechos y deberes, nada más. El título 2, ¿de qué nos habla? Del Estado y la nación. Nos habla de qué cosa es el Estado, qué valor tiene el Estado, qué significado tiene la nación, ¿de acuerdo? Estado y nación son un pueblo, un territorio, ¿ya? Entonces nos explica, en este título 2, nos explica sobre qué valor tiene el Estado, ¿ya? En el título 3 de la Constitución Política, vamos a encontrar temas sobre el régimen económico, o sea, sobre cómo debe ser la economía de nuestro país, cómo debe ser trabajada la economía de nuestro país. En el título 4 vamos a encontrar de la estructura del Estado. En este título, ¿de qué nos habla? De quiénes conforman o quiénes son los elementos que componen o que forman parte del Estado. ¿Quiénes son los elementos que conforman parte del Estado? Nosotros, la población, el territorio, el suelo, ¿de acuerdo? Nosotros somos el gobierno, ¿de acuerdo? Que es el presidente, ¿ya? Entonces nos habla de las personas que conforman, o mejor dicho, de los elementos que componen nuestro Estado, ¿de acuerdo? Un Estado no podría llamarse Estado si no hubiera población, si no tuviera un territorio, si no tuviera un gobierno, ¿ya? Entonces aquí nos hablan de cada uno de los elementos componentes. Ya. Título 5. El título 5, ¿qué nos expresa? Nos habla de las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Es un grupo, ¿ya? De herramientas, vamos a decirlo así, de herramientas que van a defender al ciudadano cuando tenga problemas con las autoridades, como por ejemplo con autoridades como policías, de repente con alcaldes, ¿de acuerdo? Cuando un ciudadano tiene problemas con estas autoridades,
Entonces, estas garantías, estas herramientas la van a defender, lo van a defender, ¿de acuerdo? El título 6, ¿de qué nos habla? De las reformas de la Constitución. ¿Qué significan reformas? Reformas son cambios, ¿ya? Son cambios. Nos habla de los cambios por los que ha pasado o han pasado nuestras constituciones políticas, ¿ya? Entonces, la Constitución está organizada, ¿ya?, en 6 títulos y contiene 206 artículos. Nuestra Constitución contiene 206 subtítulos, 206. Y esos 206 subtítulos lo han agrupado en un título, en otro título, en otro título. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, seguimos. Tipos de constitución. Nuestro país ha tenido muchas constituciones a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Y también se han dividido en tipos, ¿ya? No todas las constituciones han sido de un mismo tipo. Vamos a ver cuáles son los tipos de constituciones. Las liberales, las conservadoras y las moderadas. Las liberales, ¿qué cosa es una constitución liberal o por qué se llama una constitución de tipo liberal? Son aquellas constituciones que van a respetar las libertades y los derechos de los ciudadanos. O sea, quiere decir que las constituciones liberales buscan fomentar el respeto de la libertad de cada persona, de cada ciudadano. Y también van a defender el establecimiento de una república democrática. O sea, van a defender que en nuestro país se trabaje o se gobierne mediante una república, donde cada persona puede escoger a su representante, y democrática porque el pueblo participa en la elección de esos representantes, ¿de acuerdo? Otra constitución de tipos conservadoras. La constitución de tipo conservadora, ¿de acuerdo?, tiene ideas muy marcadas y muy antiguas. Pero ¿qué contiene? Estas constituciones de tipo conservadoras le van a dar mayor importancia al poder ejecutivo. O sea, van a estar más concentradas en preocuparse en la labor del presidente y sus ministros. Y le van a restar importancia a las opiniones populares. O sea, ellas más se concentran en el trabajo del presidente, en el trabajo de los ministros, pero el pueblo, para ellos, no tiene gran importancia. Las opiniones del pueblo, los problemas del pueblo, lo que el pueblo opine con respecto al gobierno del presidente, no lo va a tomar como gran importancia, lo va a pasar nada más, lo va a dejar pasar. Las constituciones moderadas son aquellas que se encargan de guardar equilibrio. Las constituciones moderadas, ¿qué es lo que buscan? Guardan el equilibrio, van a buscar guardar el equilibrio entre los 3 poderes del Estado. En nuestro país existen 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Las constituciones moderadas van a buscar que esos 3 poderes trabajen de manera conjunta, que una no sobrepase a la otra, sino que las 3 estén equilibradas. Si hay algo que solucionar, un problema o algo que examinar, que las 3 se encarguen de examinarlo, de resolverlo, ¿ya? Busca el equilibrio entre los 3 poderes del Estado, que los 3 trabajen de manera conjunta. Entonces, estas son los tipos de constituciones, ¿ya? Ahora, vamos a hacernos la pregunta: ¿cuántas constituciones ha tenido el Perú? El Perú ha tenido 12 constituciones, ¿de acuerdo? Estas constituciones han ido cambiando, se han ido modificando de acuerdo a las necesidades de nuestro país, ¿ya? Las constituciones van cambiando. Si el país tiene alguna necesidad nueva, algún problema, entonces en esa constitución se incluye un deber o un derecho que va a ser a favor de la solución de ese problema. Entonces, cuando pasa eso, se está modificando la constitución, ¿ya?
Puede guardar silencio, por favor. Voy a terminar de explicar, ¿ya? Por favor. Entonces, las constituciones que nuestro país ha tenido han sido 12 constituciones, las cuales se han ido modificando de acuerdo a las necesidades que nuestro país ha tenido. Ha ido cambiando, modificando es que ha ido cambiando. Vamos a mencionar cuáles son esas 12 constituciones. La primera constitución es la de 1823, ¿ya? Es nuestra primera constitución, ¿ya? La segunda constitución, en el año 1826, creada o establecida durante la llegada de Simón Bolívar. La constitución de 1828, establecida, promulgada durante el gobierno de José de la Mar. La constitución de 1834, establecida, promulgada durante el gobierno de Luis de Orbegoso. La constitución de 1839, establecida y promulgada durante el gobierno de Agustín Gamarra. La constitución de 1856, establecida durante el gobierno de Ramón Castilla, pero durante su gobierno provisional. ¿Ah? En el año 1860, tenemos la otra constitución también establecida durante el segundo gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla gobernó 2 veces. Ya en su segundo gobierno se estableció y decretó la nueva constitución de 1860. En 1867, Mariano Ignacio Prado, durante su gobierno, se va a decretar una nueva constitución. En 1920, otra constitución llega durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Y en el año 1933 vamos a tener nuevamente otra constitución durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Serra. En el año 1979 van a llegar al gobierno de nuestro país los militares, 2 militares, van a volver a gobernar los militares de nuestro país. En el año 1979 va a gobernar el señor Juan Velasco Alvarado y el señor Morales Bermúdez. Durante el gobierno de estos 2 personajes que son militares, a su gobierno se le llamó Gobierno de las Fuerzas Armadas, durante ese gobierno se decreta la creación de una nueva constitución de 1979. Cuando llega el presidente Alberto Fujimori a nuestro país, acuerdo, el 5 de abril, Alberto Fujimori, ¿qué es lo que hace? El 5 de abril cambia la constitución de 1979, la cambia, la modifica, creando una nueva constitución. Y esta nueva constitución modificada pasa a ser aceptada por la población en el año 1993. Y esta es la última constitución bajo la que el Perú trabaja o la que respeta en la actualidad. ¿Ya? Entonces fueron 12 constituciones que nuestro país ha tenido. ¿Ya? Tú le preguntarás, ¿por qué han cambiado? Han ido cambiando de acuerdo a las necesidades que el país ha tenido. ¿Ya? Cada constitución se va modificando de acuerdo a algún problema o alguna necesidad que nuestro país tiene. Quiere insertarse una nueva ley, insertarse un nuevo decreto, y entonces se modifica la constitución. ¿Ya? Muy bien. La constitución actual, ¿ya? Es la que ahora se manifiesta en nuestro país, la constitución de 1993, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué pasó con esta constitución? En 1992, el presidente Alberto Fujimori, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Fujimori? Da un golpe de Estado, ¿ya? Ingresa a un golpe de Estado, y cuando da un golpe de Estado, ¿qué es un golpe de Estado? Ingresar, ¿ya?, al gobierno por la fuerza. Da un golpe de Estado, ¿y qué es lo que hace? Disuelve, desaparece el Congreso, elimina el Congreso que se encontraba en ese momento. Y cuando disuelve el Congreso, después de un periodo de tiempo, ¿qué es lo que hace? Vuelve a convocar a un Congreso Constituyente Democrático. Él mismo, a esas personas que habían estado en el Congreso, que había disuelto, ¿no? Él comienza a escoger y a llamar a las personas para que se vuelva a formar un Congreso o una llamada Asamblea Constituyente Democrática. ¿Con qué finalidad?
forma esa asamblea o ese Congreso Constituyente? Con la finalidad de que se elaborara una constitución, con la finalidad de que se creara, se modificara la constitución anterior, la constitución de 1979. Se iba a modificar, se iba a cambiar, dando así origen a una nueva constitución. Este Congreso Constituyente modifica la constitución, le hace cambios y nace una nueva constitución. Al año siguiente, en el año 1993, ¿qué es lo que hace el Congreso Constituyente Democrático? Convoca a referéndum para que la ciudadanía aprobara la nueva Carta Magna. ¿Y qué es la Carta Magna? La nueva Constitución. Profesora, ¿qué es un referéndum? Un referéndum es una consulta que se le hace al pueblo, una consulta popular. Se le pregunta al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo en algo, ¿ya? No son elecciones. Un referéndum es una consulta. Es como que te preguntaran a ti, ¿tú estás de acuerdo con esta nueva ley o norma? Tú dices sí o no, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el Congreso Constituyente? Ellos convocan en el año 1993 a un referéndum. Le piden a la población su opinión, ¿ya? Entonces la población se fija una fecha indicada y la población sale, así como cuando van a votar a las elecciones, van a determinado lugar, ¿no? Y ejercen su opinión, si están de acuerdo o no con la nueva constitución que ha elaborado el Congreso Constituyente. Finalmente, ese mismo año, el pueblo está de acuerdo y esa constitución queda aprobada y promulgada ese mismo año. Entonces, a partir de ese mismo año, tenemos una nueva constitución, la Constitución Política de 1993. Acá he colocado dos puntitos que se modificaron de la anterior constitución, ¿no? Una modificación que se hizo, ¿ya? O que una nueva ley que se insertó en esta nueva constitución fue, ¿no?, que se permitió la reelección presidencial. En la constitución anterior, en la constitución de 1979, no había reelección presidencial. ¿Qué es esto? Que un mismo presidente no podía volver a postular, ¿no?, o presentarse para que sea nuevamente elegido. No. En la constitución anterior, ¿de acuerdo?, no existía esta ley. Entonces, en esta nueva constitución se estableció esta ley, se permite la reelección presidencial. Es por eso que el presidente Fujimori volvió después de los 5 años a lanzarse nuevamente como candidato y así gobernó mucho tiempo. Segunda ley que se insertó en esta nueva constitución, la inversión. Se incentivó la inversión nacional y la inversión extranjera, ¿no? Que muchas personas que tienen dinero de otros países ingresen a nuestro país a que inviertan su dinero, inviertan para crear empresas, fábricas, ¿de acuerdo? Entonces, estos fueron algunos de los puntos que se establecieron en la nueva Constitución que hasta el día de hoy está establecida y bajo la cual nosotros debemos respetar.